Buen día para todos. Vamos a comenzar con la sesión de otros trastornos de conducción en cardiomiopatía Chagas. Nuevamente les recuerdo, soy el doctor Andrés Felipe Miranda, quien estará con ustedes a lo largo de este tópico. Para comenzar, vamos a recordar que definitivamente en los pacientes con cardiomiopatía chagásica hay algo que no estamos haciendo bien. Y esto está reflejado en cómo aproximadamente 6 millones de personas se encuentran infectadas en las Américas con la enfermedad de Chagas, pero lo más importante es que muchos de esos pacientes no están siendo diagnosticados a tiempo. Además, casi medio millón de personas viven en otros países, en zonas no endémicas, con la enfermedad de Chagas. 30.000 nuevos casos al año se presentan por enfermedad de Chagas con transmisión vectorial, 8.000 casos de transmisión congénita y aproximadamente más de 10.000 muertes al año por esta condición. Y no menos importante, es una enfermedad que cuesta mucho a los sistemas de salud y su costo anual de atención se estima aproximadamente alrededor de unos 630 millones de dólares. Por lo tanto, hay algo que nos falta. Y eso lo podemos reflejar en esta publicación reciente que tuvimos la oportunidad de trabajar en una colaboración expertos probablemente de zonas endémicas y no endémicas, donde pudimos concluir que son múltiples las barreras y múltiples los niveles que obstaculizan el acceso al cuidado óptimo en enfermedad de Chagas para los pacientes. Dentro de ellos, el comportamiento médico es una variable muy importante y en este punto es donde nosotros podemos impactar. ¿En qué? En contribuir a que se reconozca de manera temprana los síntomas de la enfermedad de Chagas y que además nos interesemos en mantener la educación médica continua sobre este tema, tanto en zonas endémicas como no endémicas. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir el primer gran mensaje de esta conferencia y es que la educación médica continuada en enfermedad de Chagas, especialmente en el uso de herramientas de fácil acceso y bajo costo, como el electrocardiograma, son un pilar fundamental en el diagnóstico oportuno de la cardiomiopatía chagásica. Para mencionar un par de cosas de la cardiomiopatía chagásica, vale la pena decir que hay besos que se quedan en los corazones de las personas, como este beso que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, y el beso de los insectos besocones o de los pitos o de las bechucas, como se conocen en diferentes países de Latinoamérica, los cuales, a pesar de después de causar enfermedad de Chagas aguda, la cual puede ser sintomática o no, como vamos a ver en esta gráfica, la cardiomiopatía chagásica se presentará aproximadamente entre 30 a 40 años después. Eso es lo que pasa luego de que los seres humanos nos exponemos al Trypanosoma cruzi. Tienen las tres fases de la infección, que puede ser infección aguda, sintomática, la enfermedad aguda, sintomática y la no infección. La resolución de Chagas agudos alrededor del 95 al 99%. Sin embargo, cada vez es más frecuente reconocer formas en las que hay presentaciones fulminantes con miocarditis o meningoencefalitis. Y finalmente, la gran mayoría de los pacientes que resuelven o que se exponen a la enfermedad de Chagas van a tener una evolución o una forma indeterminada o crónica, en la cual el punto clave es que hay ausencia de manifestaciones clínicas. Y en algún punto, aún no es muy claro por qué algunos de estos pacientes en forma indeterminada van a progresar a las formas crónicas determinadas, que son alrededor de un 30 o 40% de todos estos pacientes. Es un número no despreciable. Y esto se da alrededor de 10 a 30 años después, donde se presentarán las complicaciones organoespecíficas como cardíacas, digestivas o mixtas. Y un 60 o 70% de los pacientes permanecerán en formas indeterminadas de la enfermedad. Vale la pena decir que esta forma, este estado, la fase clínica se caracteriza por tener una serología positiva de una baja parasitemia y muchos de esos pacientes pueden reactivarse después de la exposición a estados de inmunosupresión como como la quimioterapia, la inmunosupresión para los trasplantes de órganos o enfermedades, la inmunosupresión asociada a enfermedades inflamatorias sistémicas. ¿Qué importancia tiene el compromiso cardíaco en el paciente con enfermedad de Chagas? Es precisamente que este se relaciona con una mayor mortalidad en comparación con otras causas de falla cardíaca y que además las causas de muerte en estas poblaciones sean muerte súbita en el 60% y falla cardíaca refractaria hasta en un 30% de los casos.
Aquí tenemos una gráfica de un capítulo del libro publicado recientemente en el libro del NEPHART, en asociación con la Asociación Interamericana de Cardiología. Ustedes ven aquí como el espectro de la cardiomiopatía chagásica va de la presencia de falla cardíaca, las alteraciones del ritmo y los trastornos de conducción, el desarrollo de embolia y la presencia de muerte súbita. Y que estos, como lo mencionábamos previamente, pueden aparecer hasta 10 a 30 años después de la infección y aproximadamente entre un 20 a un 40% de los pacientes expuestos a tripanosomas. ¿Qué podemos decir de los hallazgos electrocardiográficos? Estoy seguro que estos temas ya los han tocado en las sesiones previas del curso. Recordar que el bloqueo de rama derecha, el bloqueo anterosuperior son las causas más conocidas o las alteraciones más frecuentes, al igual que los complejos ventriculares prematuros polimórficos o repetitivos, los episodios de taquicardia ventricular no sostenida, el bloqueo AB de primer grado, los trastornos como el bloqueo AB de segundo grado, tercer grado, la disfunción sinusal, otras arritmias, el bloqueo de rama izquierda, las arritmias auriculares como la fibrilación auricular y el clóter, y los segmentos eléctricamente inactivos o la presencia de ondas Q. Las alteraciones del segmento ST y la onda T son menos reconocidos en los pacientes con enfermedad de Chagas y ese es precisamente el objetivo de esta reunión, que podamos aprender a reconocer estos hallazgos menos frecuentes para que los apliquemos en el enfoque de nuestros pacientes. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de algunos colegas de Colombia en conjunto con una gran colaboración internacional, donde nos mostraban cuáles son los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes en la enfermedad de Chagas en comparación con la población general. Y como ustedes pueden ver que el bloqueo de rama derecha completo y el bloqueo de rama derecha en conjunto con el bloqueo del fascículo anterior son los hallazgos más frecuentes. Sin embargo, hay otro grupo de hallazgos importantes como la presencia de arritmias auriculares, el bloqueo de primer grado, las extrasístoles ventriculares y el bloqueo del fascículo anterior aislado. Y este position statement reciente de la Sociedad Americana del Corazón nos recuerda que hay unas alteraciones más típicas y algunas menos típicas, como ustedes pueden ver aquí, el bloqueo incompleto de rama derecha de la de His, la presencia de bloqueo de rama izquierda, del que hablaremos un poquito más detalladamente en los siguientes capítulos de esta sesión, la presencia del bloqueo fascículo anterior aislado, las arritmias como la disminución sinusal y la bradicardia sinusal por debajo de 40 latidos por minuto, las extrasístoles ventriculares monomórficas y las alteraciones no específicas del segmento ST y la onda T. Y además este, que es un hallazgo al que le daremos mucha importancia en esta parte, y es la presencia de bajo voltaje, específicamente en las derivadas de las extremidades. Como segundo, un mensaje más importante de esta charla que podemos decir, que la cardiomiopatía chagásica es una condición arritmiogénica por excelencia. Por ello, reconocer de manera temprana los cambios electrocardiográficos eh, es importante, pues eso tiene una capacidad de predecir la severidad y el pronóstico de esta condición. Y esta conclusión está reforzada en esta gráfica que conocen muy bien esta tabla, donde se clasifican los estadios de la enfermedad de Chagas, específicamente en la fase crónica, y cómo los hallazgos electrocardiográficos pueden estar evidentes aún antes que las alteraciones ecocardiográficas y mucho más aún en el desarrollo de síntomas. Es decir, la presencia de alteraciones electrocardiográficas aisladas me marca a mí el diagnóstico de cardiomiopatía chagásica estadio B1, y eso es importante. Esa sería la tercera conclusión de esta charla y es reconocer esas anormalidades como marcador inicial de cardiomiopatía chagásica aún en pacientes sin síntomas o con ecocardiografías normales. Vamos a discutir algunos casos clínicos donde vamos a encontrar algunas de estas manifestaciones para ilustrarlas. Esta es una mujer de 24 años con diagnóstico de una cardiomiopatía chagásica, la cual recibe tratamiento con medicamentos para falla cardíaca y se presenta con este electrocardiograma. Vamos a tratar de ir sobre los hallazgos más importantes y significativos de este electrocardiograma paso por paso y encontramos que llamativamente hay un bajo voltaje a lo largo de las extremidades, de las derivadas de las extremidades principalmente. Tenemos un bloqueo del fascículo anterior aislado, pues aquí no tenemos un bloqueo de rama derecha, y recordamos que no es uno de los hallazgos no tan típicos. En la presencia de normalidad auricular izquierda, evidenciada por el aumento en la costa terminal de B1, y existe de manera interesante la presencia de unas ondas Q o zonas de inactividad eléctrica a lo largo de todas las derivadas
precordiales, principalmente de B1 a B3. Y también en las derivadas de la pared inferior, en 2, 3 y AB. Finalmente tenemos una extrasistolia auricular conducida con aberrancia, acá en B4, B5 y B6, y tenemos un intervalo QT prolongado, el cual en este paciente podría estar explicado por el uso de amiodarón. Tenemos un segundo caso, en el cual vamos a resaltar algunas de las manifestaciones poco frecuentes. Es un hombre de 56 años con diagnóstico de cardiomiopatia chagásica, el cual se encuentra en tratamiento con amiodarona por arritmias ventriculares recurrentes. ¿Qué podemos resaltar de este caso? Tenemos la presencia del hallazgo más frecuente y más típico que hemos discutido previamente, la presencia de bloqueo del fascículo anterior, ¿no? En la desviación del eje, en ABF, una R positiva, S en ABF con un eje desviado a la izquierda, la presencia de ondas Q en 1 y ABL, y la presencia de bloqueo de rama derecha. Además, podemos recordar nuevamente el bajo voltaje en las derivadas de las precordiales. Cumple el criterio, pues no hay ninguna derivada en la que el complejo QRS mida más de 10 milímetros. Y además podemos encontrar hallazgos menos frecuentes o menos típicos de la enfermedad de Chagas como este, es la presencia de un QRS fragmentado en algunas derivadas como B4, y vemos la presencia de unas heces melladas en B5 y también un QRS fragmentado. Algunas fragmentaciones del QRS en la derivada B6. Pero también es muy importante revisar, y es llamativo, cómo hay unos trastornos de la repolarización significativos en este electrocardiograma, donde se ven estos hallazgos de B4, B5 y B6, y también en la pared inferior, como hallazgos no específicos de la repolarización en los pacientes que se han descrito previamente en pacientes con enfermedad de Chagas. La presencia de bajo voltaje es un marcador de mortalidad y esto se describió previamente en el New England Journal en el año 2006. El doctor Rassi, en una cohorte retrospectiva de aproximadamente 400 pacientes, desarrollaron un puntaje que pudiera predecir el riesgo de muerte. ¿Y qué encontramos? Que el bajo voltaje en el QRS es una variable que tiene una prevalencia de alrededor del 8% de los pacientes con enfermedad de Chagas, pero que se asocia significativamente con el desarrollo de mortalidad, como se puede evidenciar en esta gráfica de Kaplan-Meier, donde vemos cómo los pacientes con bajo voltaje en la derivada de las extremidades tienen una mayor mortalidad en el seguimiento. Entonces, un cuarto mensaje para tener en cuenta de esta presentación es que algunos cambios electrocardiográficos reconocidos como atípicos o menos frecuentes en pacientes con enfermedad de Chagas, como el bajo voltaje, tienen un importante valor pronóstico y se relacionan con el incremento en el riesgo de muerte. Pero si el bajo voltaje se relaciona con mortalidad, ¿qué pudiéramos decir del QRS fragmentado? El cual en otros estudios en pacientes con enfermedad coronaria u otras cardiomiopatías primarias se ha asociado con un mayor riesgo de arritmias ventriculares y muerte. ¿Tendrá este un papel importante en el paciente con enfermedad de Chagas? Y estas conclusiones las podemos tomar del estudio FECHA, en el cual participó el doctor Daniel Baranchuk. Es un estudio multicéntrico llevado a cabo en Latinoamérica que incluyó 98 pacientes con cardiomiopatia chagásica y desfibrilador, en el cual se trató de determinar si la presencia de un QRS fragmentado podría asociarse con un mayor riesgo de recibir terapias a partir de un desfibrilador en estos pacientes. Encontramos que luego de 33 meses de seguimiento, el, el QRS fragmentado no se asoció con un mayor riesgo de mortalidad, aún en pacientes que tuvieran QRS mayor a 120 milisegundos en aquellos con un QRS normal. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta no es un hallazgo electrocardiográfico tan infrecuente y que se presentó aproximadamente en el 58% de estos pacientes. Entonces, concluimos que el QRS fragmentado es un hallazgo frecuente, pero que en pacientes con cardiomiopatia chagásica y CDI no predice la presencia de terapias apropiadas por parte del dispositivo. Vamos a repasar otro caso, sería nuestro caso número 3, una mujer de 38 años con un diagnóstico previo de enfermedad de Chagas desde los 17 años en tratamiento con medicamentos para la cardíaca,
una ecocardiografía, una presión de eyección del 66%, sin otros hallazgos relevantes, se presenta al servicio de urgencias con episodios recurrentes de zinc. Simplemente, lamentablemente no tenemos el electrocardiograma de 12 derivadas de este caso tan interesante, pero podemos recordar que era el electrocardiograma sinusal, en el que se evidenciaba un bloqueo de rama derecha con un bloqueo del fascículo anterior. Y en este trazo de Holter que traje, donde están los hallazgos más relevantes de esta paciente, podemos encontrar que hay un trastorno de la conducción intraventricular. Sabemos que era un bloqueo de rama derecha por su electrocardiograma de superficie y que documentamos episodios de bloqueo AV de segundo grado MOVIS 2 que en el Holter, que no tengo todos los trazos, pero se excluyeron presencia de arritmias ventriculares y por ende, dada la presencia de síncope recurrente y bloqueo MOVIS 2, bloqueo de segundo grado MOVIS 2, se recomendó en este caso el uso de un marcapasos. Aquí tenemos el caso número 4, donde discutimos un paciente joven proveniente de zona endémica que se presenta por pérdida progresiva de su capacidad funcional al servicio de urgencias. Ante los hallazgos electrocardiográficos anormales, la presencia de síntomas cardiovasculares y la proveniencia de zona endémica en un paciente joven, se decidió solicitar serología para Chagas, la cual fue positiva y se conocía previamente un ecocardiograma normal de este paciente. ¿Qué podemos discutir? Podemos discutir que en este electrocardiograma podemos observar una bradicardia sinusal severa, una frecuencia cardíaca diurna de 33 latidos por minuto. Hay un hallazgo de bajo voltaje limítrofe. Recuerden que la definición es derivadas en las extremidades, ninguna mayor a 5. Aquí vemos que ABL y E1 están en el borde y que en derivadas de las precordiales ninguna derivada debe ser mayor a 10 y B1 aquí nuevamente es borderline, pero por lo general es una impresión que se tiene cuando se ve este electrocardiograma. Existe un bloqueo del fascículo anterior izquierdo aislado nuevamente sin bloqueo de rama derecha y miren que ya lo habíamos visto en otro de los electrocardiogramas, entonces no es una relación tan infrecuente y hay unas alteraciones importantes en la repolarización. Ustedes pueden ver cómo este paciente inicia con una onda T negativa de B2 a B6 y además tiene un QT prolongado de 534 milisegundos corregido para la frecuencia cardíaca sin estar en aminoácido. Y adicionalmente, ahí se alcanzan a apreciar en 3 y ABF algunas fragmentaciones en el QRS. Por ende, en este paciente con sus manifestaciones clínicas en se sugirió la presencia de un marcapasos. Y traje este reporte clínico de la literatura, es un caso clínico que se publicó en el Case Reports in Cardiology en el año 2017, donde un paciente que se presenta en Estados Unidos con bradicardia sinusal, episodios de síncope y dolor torácico, se le diagnostica una enfermedad de Chagas con la sospecha iniciada por proveniencia de una zona endémica. El paciente provenía de El Salvador, la presencia de disfunción sinusal sintomática, un hombre joven sin otros hallazgos, y en este paciente su ecocardiograma también era normal. El caso concluye con el implante de un marcapasos. Entonces, aquí el llamado, la conclusión de estos dos casos previamente presentados es que la presencia de arritmias en el contexto epidemiológico debe hacer sospechar la presencia de cardiomipatía chagásica y debe motivarnos a ordenar cirugía en pacientes en riesgo. Y también, en el caso de esta paciente con el bloqueo AB de segundo grado MOVIS 2, en ocasiones es necesario complementar con ayudas diagnósticas adicionales como un monitoreo Holter de 24 o 48 horas, el que tengamos disponible, y una prueba de esfuerzo para evaluar competencia cronotrópica, como veíamos la presentación del caso del paciente con bradicardia persistente. Para comenzar a cerrar, ahí vamos a hacernos un par de preguntas y es, ¿existe un papel en el del bloqueo interauricular en los pacientes con cardiomiopatia chagásica? Y a manera de recorderis, decir que este es un artículo que tuvimos la oportunidad de publicar en la Revista Mexicana de Neurociencias, donde hablamos del bloqueo interauricular. Para recordar, es la presencia de una onda P mayor de 120 milisegundos. En el caso del bloqueo interauricular avanzado, la cual debe tener una porción terminal negativa en 2, 3 y ABF, o el bloqueo interauricular parcial será aquel en el que la onda P mida más de 120 milisegundos, pero en ausencia de deflexión negativa en derivadas inferiores. El bloqueo intermitente, que es el punto intermedio, se caracterizará por la presencia de bloqueo interauricular y avanzado o parcial y la presencia de ondas de conducción normal o de ondas P normales. ¿Y qué importancia se ha logrado atribuir al bloqueo interauricular? Que se asocia de manera progresiva con el desarrollo de cardiomiopatia atrial fibrótica
y que en el tiempo, en diferentes escenarios clínicos, se ha asociado con el desarrollo de fibrilación auricular, lo que ha configurado el síndrome de Bayes, y finalmente la presencia de fibrilación auricular se asociaría con el desarrollo de émbolos, riesgo de fenómenos embólicos del sistema nervioso central o sistémicos, y finalmente la presencia de complicaciones neurológicas como ACV, embolia cerebral silente o deterioro cognitivo. Y el papel del bloqueo interauricular en los pacientes con enfermedad de Chagas se determinó por el doctor Andrés Enríquez, que hoy en día es un electrofisiólogo practicando en Canadá, en compañía con este conjunto de eh, investigadores de múltiples países de Latinoamérica, el doctor Daniel Baranchuk, en una cohorte retrospectiva en 80 pacientes con cardiomiopatia chagásica y CDI, lograron determinar que la presencia de bloqueo interauricular en pacientes con cardiomiopatia chagásica era alrededor del 20% y que su desarrollo o su presencia, perdón, predijo el desarrollo de fibrilación auricular en el seguimiento de estos pacientes a 33 meses, identificándose bloqueo intraauricular en el 100% de los pacientes que desarrollaron fibrilación auricular a largo plazo en pacientes con cardiomiopatia chagásica y CDI. Y finalmente, unas palabras con respecto al bloqueo de rama izquierda, y este consenso de la Sociedad Americana del Corazón lo define como una manifestación infrecuente de la cardiomiopatia chagásica, pero que se asocia con alteraciones estructurales importantes como dilatación y disfunción sistólica, y que además se relaciona directamente con un peor pronóstico. Este es un estudio de cohorte en el cual se determinó que la presencia de bloqueo de rama izquierda en pacientes con enfermedad de Chagas es alrededor del 3%, que es un número bajo. Sin embargo, vemos que es casi el doble de lo que se presenta en la población no infectada, y que además es un hallazgo que es mucho más frecuente en los pacientes con Chagas al comparar Chagas con población general. Nuevamente, ese es otro estudio de cohorte retrospectiva en el cual la presencia de bloqueo de pacientes con enfermedad de Chagas, bloqueo de rama izquierda, es alrededor del 3%, y que este no se asoció con peores desenlaces en esta población. Sin embargo, en el año 1968, el doctor Díaz publicaría en la revista del Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo que el bloqueo de rama izquierda es una condición poco frecuente en los pacientes con enfermedad de Chagas, como ya lo sabíamos, pero que su progresión en el tiempo se asocia con un mayor riesgo de muerte, y es lo que vemos en esta tabla. En este lado de la tabla podemos ver el tiempo a muerte en los pacientes con enfermedad de Chagas, y sobre 10 años antes de morir, el 0% de esa población de 254 pacientes tenían bloqueo de rama izquierda, pero vemos como entre 5 o 9 años antes de morir, el 2,4% lo tenían, y como entre 0 a 4 años antes de morir, el 6% de los pacientes de esta cohorte presentaron bloqueo de rama izquierda. Entonces, como mensaje importante, podemos concluir que el bloqueo interauricular predice el desarrollo de fibrilación auricular en pacientes con cardiomiopatia chagásica y CDI, y además el bloqueo de rama izquierda, si bien es un hallazgo electrocardiográfico infrecuente, podría cumplir un papel pronóstico en los pacientes con enfermedad de Chagas. Entonces, todo eso que pareciera ser los hallazgos más frecuentes que describíamos al principio, bloqueo de rama izquierda con el bloqueo de rama derecha, perdón, con el bloqueo anterosuperior, la presencia de complejos auriculares prematuros frecuentes, epicardia ventricular no sostenida y bloqueo de primer grado como manifestaciones electrocardiográficas más frecuentes y conocidas en el paciente con cardiomiopatia chagásica. Yo espero que después de esta revisión tengamos una visión más abierta, y en zonas endémicas consideremos otros hallazgos menos frecuentes como los bloqueos auriculoventriculares, la bradicardia sinusal u otras manifestaciones en el espectro de la disfunción sinusal, el bloqueo de rama izquierda, las arritmias auriculares como la fibrilación auricular, la presencia de ondas Q y la presencia de bajo voltaje generalizado o en las derivadas de las extremidades como predictores o marcadores de cardiomiopatia chagásica en el electrocardiograma. Para concluir, vamos a recordar que la educación en el electrocardiograma es un pilar fundamental para el diagnóstico temprano de la cardiomiopatia chagásica, y eso lo habíamos dejado muy claro en nuestro primer mensaje, donde queremos reforzar el uso del electrocardiograma como una herramienta de fácil acceso y volverla en un pilar para el diagnóstico oportuno de la cardiomiopatia chagásica. Dos, queremos recordar que la cardiomiopatia chagásica es una condición arritmogénica por excelencia, y que reconocer los patrones de presentación típicos y atípicos es fundamental para el diagnóstico, y eso fue nuestro segundo mensaje de esta conferencia, es
Reconocer tempranamente los cambios electrocardiográficos frecuentes e infrecuentes nos permitirá predecir severidad y pronóstico en los pacientes con cardiomiopatia de Chagas. Tercero, recordar que las alteraciones electrocardiográficas son un marcador temprano y que, como concluimos, muchas veces predicen el desarrollo de síntomas y de alteraciones estructurales en el ecocardiograma o en la resonancia magnética nuclear. Y finalmente, algunos cambios electrocardiográficos menos reconocidos, como las zonas de inactividad eléctrica, el bajo voltaje generalizado, las bradiarritmias y el bloqueo de rama izquierda, un papel pronóstico importantísimo en los pacientes con cardiomiopatia chagásica y se pueden asociar con una mayor mortalidad. Y además, el bloqueo interauricular en pacientes con cardiomiopatia chagásica y CDI demostró una predicción en el riesgo de fibrilación auricular, lo que nos permitiría identificar más temprano una complicación que potencialmente se podría asociar con eventos embólicos y falla cardíaca. Eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Espero lo hayan disfrutado, que sigan disfrutando de este curso. Muchas gracias.